Buenos días a todos. Agradezco la invitación. Hemos venido ya varias veces, entonces comenzamos a sentirnos un poco parte de esta familia. Así que muchas gracias. Y se siente un ambiente cálido y es muy lindo. Sentimos acogidos. Gracias. Yo creo que como buen amigo, Ernesto eligió para mí este pasaje porque sabe todas mis falencias. Así que este, vamos a leer el pasaje primero, que Colosenses capítulo 3, desde el versículo 5 a 9. Yo voy a incluir, porque es parte de la misma oración, el versículo 10, porque es muy difícil dejar afuera el versículo 10. Estoy leyendo de Dios habla hoy, que es la Biblia que usamos para la traducción. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Bueno, al comenzar a meditar este pasaje, sobre todo hasta 9, versículo 9, comencé a pensar, ¿de dónde agarro el tema? ¿De dónde? Y sentía un poco como ¿cómo se agarra un erizo? ¿Cómo agarro una tuna? Algo muy espinoso, difícil. ¿De qué lado lo agarro? Voy a analizar uno por uno. Me pareció que no. Comencé a ver todo lo que Pablo dice de los males, los pecados de nosotros. Y son varias las listas, ¿no es cierto? En primer lugar, en la primera carta a los Corintios, en capítulo 6, hay también una lista de unos 10 pecados, 10 males. En Colosenses también son 10. 2 pares o un par de 5 con 5. Parecía que los primeros 5 se trata más de las cosas que nos dañan a nosotros mismos, y la siguiente serie trata más de cómo nuestros males dañan a otros.
Entonces ahí tenemos 10. En 1 Corintios otra vez 10. En Efesios tenemos 16 males o pecados. En el capítulo 4, que es un pasaje bastante paralelo a lo que hemos escuchado, pero más extendido. Y en Gálatas capítulo 5, donde habla de los frutos del Espíritu por un lado y la vida sin el Espíritu, ahí tenemos 17, va ganando. Y en Romanos, ¿alguien sabe cuántos son? 25. 25 males. Bueno, podemos seguir agregando más y más cosas. Entonces pensé, ¿qué voy a hacer? Parece que nos aflijan muchos males. No puedo analizar cada uno. Tengo que comenzar a verlo en su conjunto. Y comencé a pensar, bueno, ¿dónde cae el énfasis en Pablo? En esas diferentes, en el catálogo de males que nos aflijan. Y en primer lugar, hay que reconocer que estaba hablando mayormente a no judíos, griegos y otros pueblos étnicos no judíos. En particular los colosenses estaban en lo que hoy es Turquía, en el medio hacia el oeste, y sabemos que tenía cultos bacanales, reconoció como uno de los dioses civiles, y sabemos que tenía ciertas prácticas, cultos, que tendía hacia el desenfreno. Entonces, probablemente está hablando a ciertas situaciones concretas. La lista más larga en Romanos también dice explícitamente así: los paganos, los no judíos, practican todos esos males. Pone mucho énfasis en inmoralidades sexuales, mucho, en las pasiones desordenadas, la idolatría y la avaricia, que en dos lugares, tanto en la carta a los Efesios como acá, lo une. Y la avaricia, como él dice, es idolatría. Y eso me hizo pensar, la avaricia. Creo que con toda la propaganda que recibimos de los diferentes medios masivos, hay mucha presión sobre nosotros hoy en día de, sí, eso me falta, eso necesito. ¡Qué bien! Y la avaricia es buscar, surge de un sentido de necesidad. Yo necesito eso. Y ponemos esa necesidad en lugar de nuestra necesidad de Dios. Sustituimos una pequeña necesidad, o más bien sustituimos a Dios por una pequeña necesidad. Y eso es idolatría. Habla mucho de la envidia, la calumnia, la mentira. Pero todos estos males, aun si tomamos la lista más extensa de Romanos, no puede abarcar.
todo lo que nos lleva, nos aflige. Hoy en día quizás muchos males que no se consideraba en aquel entonces. Yo no sé, no menciona el aborto, por ejemplo, que es una forma de asesinato. La estafa, la estafa digital que es tan común hoy en día, pero es una forma de engaño, de robo, de mentir. Después me puse a pensar en el enfoque de Jesús. ¿Cuáles son los males que Él apunta? Y Él obviamente no estaba hablando en primer lugar a los no judíos, sino a los judíos. Y eso sí hace una diferencia. Por eso su enorme énfasis en los males que manifestaron los fariseos y los maestros de la ley. Pero tenía un enfoque diferente. Enfatiza mucho la falta de fe. La falta de fe. Falta de amor y compasión. Pensar en la parábola, la famosa parábola del juicio final, de la separación de las ovejas de los machos cabríos. Enfatiza, o lo del samaritano con el hombre lastimado, casi muerto. Amor y compasión. Atacaba mucho el orgullo, el egoísmo, la falta de perdón, la falta de perdonar. Y la opresión, como con Santiago y Juan, cuando ellos querían tomar los primeros puestos al lado de Jesús, pensando en un reino terrenal, contesta directamente, no tiene que pensar, no tiene que ser como los poderosos de la tierra, tiene que buscar el último lugar. La mentira también, pero la mentira lo asocia directamente con el diablo, el padre de todo mentira. Y si quisiera encontrar una diferencia fundamental, diría que Jesús miraba sobre todo al interior de la persona. Está ese pasaje en Marcos, cuando quiere hacer reflexionar los que ponían tanta énfasis en la pureza ritual, los actos externos, le hace pensar que en realidad hay que mirar adentro. Hay en Marcos capítulo 7, desde el versículo 20, dice: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes,
el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Es clarísimo, ¿no? Lo que sale de adentro de cada uno de nosotros. Todos esos males son males que Pablo nombra. Entonces ahí Jesús, yo creo que nos ayuda a meditar, reflexionar del conjunto de los males que nos afligen. Y después me puse a pensar en mis propios males, mis propios pecados, que siempre nos cuesta, ¿no? Somos engañosos, somos muy capaces de engañarnos. Y una de las tareas fundamentales para todos nosotros que estamos en Cristo es dejarle revelar a nosotros mismos nuestros pecados. Bueno, ahora es el momento de confesar. Yo muchas veces pienso mal de otros. Muchas veces. Es un flechazo, ¿no? Capaz que algunos de ustedes conocen eso. No dejamos que avanza mucho. A veces sí. Pero pensamos, ¿y por qué es así? ¿Por qué es así? A veces una pequeña molestia con el comportamiento o la palabra de otro. Una de las cosas donde yo tengo que pararme, tengo que manejar mucho. Y muchas veces manejando y estoy apurado para llegar a un lado y justo doy la vuelta de una curva esperando adelantar el vehículo adelante, ahí viene otro, viene una cola de vehículos. Me pongo mal. ¿Por qué tiene que venir ahora? Es tonto, ¿no? Tonto. Pero eso revela algo que está mal en mi interior. No estoy aceptando que Dios quiso que sea así. Estoy rechazando a Dios en ese momento. Y ni hablar de todos los tiempos cuando ignoro totalmente a Dios. Uno puede pensar, bueno, eso no es pecado. Sí es pecado. Sigo mi vida, sigo haciendo mis cosas y no reconozco la presencia de Dios. No reconozco que lo que estoy haciendo tengo que someterlo a Dios. Bueno, puedo seguir con muchas otras cosas. La búsqueda de mi propia conveniencia, cierta letargia. Hay muchas cosas. Cada uno tiene que hacer el trabajo por sí mismo. Bueno, volvemos al pasaje en Colosenses. Obviamente no podemos tomar ese pasaje de algunos males aisladamente. No podemos tratarlo sin ver el resto de Colosenses. Y sobre todo la primera parte. Seguramente ya alguien explicó cómo está. Hay dos, bueno, Ernesto habló un poco de eso ahora.
de que básicamente es la parte teológica los primeros capítulos y después va a las implicancias prácticas. Y la semana pasada leímos, ya morimos, ya hemos resucitado con Cristo. Cristo mismo es nuestra vida. Entonces, ¿cómo relacionamos todos esos males, pecados en nosotros con lo que ya está? Y en el versículo 11, que seguramente la semana que viene, el versículo 10 y una parte de 11, se afirma, ya se han despojado, tiempo pasado, ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Y en el versículo 11 dice, Cristo es todo y está en todos. David la semana pasada habló de esto, de que en este pasaje se abarca el pasado, el presente y el futuro. Tenemos opuestos en la carta de Colosenses, como en todas sus cartas. Lo del cielo, lo de la tierra, lo de antes, lo de después, la naturaleza terrenal, la naturaleza de antes, el nuevo hombre, el viejo hombre, todos esos contrastes, el viejo hombre, el nuevo hombre, la carne y el espíritu. Y la cuestión es, ¿a qué estamos mirando? ¿Estamos mirando hacia atrás o estamos mirando hacia adelante? Yo creo que Pablo nos anima a mirar adelante. Entonces, lo que Dios ya ha hecho es también lo que tenemos por delante. Hay una cantidad de afirmaciones en los primeros 2 capítulos que tenemos que tomar muy en serio. Primer capítulo, versículo 12, nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. En el siguiente versículo, nos trasladó al reino de su amado Hijo. En el segundo capítulo, en los versículos 9 y 10, en Cristo hemos recibido la plenitud de la divinidad. ¡Qué afirmación! Y en los versículos 13 y 14 nos dio vida en unión con Cristo. Y en el versículo 20, con Cristo ya hemos muerto a los principios de este mundo. Entonces, todas esas cosas que los males, los pecados en que sentimos a veces atrapados, ¿dónde están? ¿Estamos mirando eso? ¿Estamos mirando desde dónde venimos? ¿O estamos mirando hacia dónde nos vamos? Me ocurrió una pequeña comparación.
con perdón a mis hermanos del Bermejo, quiero hablar del sábalo. Y el sábalo es un pescado riquísimo, pero no es el mismo el sábalo del Pilcomayo como el sábalo del Bermejo. Así que perdón. Dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué es el ambiente en que nos movemos? El ambiente tiene mucho que ver con nosotros. El ambiente espiritual, no estoy hablando solamente del ambiente material, sino nuestro ambiente espiritual. ¿Cómo es? El sábalo del Pilcomayo es riquísimo. Es incomparable con el sábalo del Bermejo. Perdón. Ha de ser algo que ver con el ambiente, ¿no? No sé cómo es, el agua es diferente. No sé, lo que come, lo que alimenta, ha de ser un poco diferente. Lo hace diferente su ambiente espiritual. Y aquí también, si vemos el versículo 7, ahí de nuestro pasaje de hoy, aquí dice, y en su vida pasada ustedes las hacían. Bueno, tengo entendido, mirando un poco el griego, que hace una metáfora. No habla de la vida pasada, lo que ustedes hacían, sino dice dónde caminaba. El camino un poco como el río, ¿no? ¿Cuál es el camino en que estamos? El camino nos influye, nos afecta, ¿no es cierto? El ambiente espiritual. Insisto de nuevo que tenemos que, como dice en Hebreos, tener los ojos puestos en Jesús, de quien proviene la fe. Tenemos claro hacia dónde nos caminamos, hacia dónde nos vamos. En el mismo pasaje, el versículo 10, dice, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios. Un proceso de transformación para llegar a conocerlo plenamente, para llegar a donde nos vamos. No nos desanimemos con las cosas que aparentemente nos atrapan. Volvemos la vista en nuestro destino, hacia dónde nos vamos. Un pasaje que me encanta es lo de Corintios, ¿no? La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que también habla de un proceso de cambio. Todos nosotros, como un espejo que refleja la gloria del Señor,
y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por acción del Señor, que es el Espíritu. Es un proceso, nos va cambiando, pero tenemos que tener los ojos puestos en nuestro destino, en Cristo. En Romanos capítulo 8, 29, dice Pablo, nos destinó a ser como su Hijo. Y Juan en su primera carta dice, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. O sea, vamos a reflejar a Cristo. Tengamos los ojos puestos en Cristo. Voy a ir terminando, pero quiero agregar algo que me ayudó en mi reflexión sobre el pasaje, que es el pasaje cuando Jesús denunció a los fariseos y los maestros de la ley. Y probablemente las acusaciones que hizo Jesús contra los fariseos y los maestros de la ley son lo que más nos compete. Creo que somos todos creyentes, creemos en Cristo, en Dios. Supongo que los fariseos y los maestros de la ley también no eran no creyentes, eran creyentes. Así que cuando me puse a leer el capítulo 23 de Mateo, pensé, eso soy yo. Eso soy yo. Y es llamativo en el versículo 23, donde dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Busqué la palabra justicia ahí en ese pasaje y lo llamativo que no es la palabra que normalmente se usa en el Nuevo Testamento para justicia, es la palabra crisis. Y crisis no significa lo que significa para nosotros hoy en día. Significa su raíz o su etimología viene con el sentido de separación y viene a significar discernimiento. En ese sentido, juzgar entre el bien y el mal. Reconocer qué conviene y qué no conviene. Qué es bueno y qué es malo a los ojos de Dios. Creo que nosotros necesitamos
una ética de crisis hoy en día. No importa el mal, hay muchos. ¿Cómo discernimos qué es bueno y qué es malo? No qué es el menos mal. Acordarse que tenemos que estar mirando hacia el bien, no de dónde venimos. Entonces no fijamos en los estándares de la vida por lo que es menos mal, sino reconocer, ¿es tan bueno como Cristo o no? Y esa ética de crisis, en el fondo sería una ética de comportamiento en consonancia con la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y ahí en el pasaje paralelo de Efesios, capítulo 4, hablan de eso. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Tener otra manera de juzgar. ¿Es bueno o es malo? ¿Es de acuerdo con la voluntad de Dios o no? Y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Muy parecidos los términos a nuestro pasaje en Colosenses. Y un poquito más adelante dice, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Y esas palabras hacen eco de las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que les es grato, le es grato, y lo que es perfecto. Y quizás la última pregunta que me planteo es, ¿y cómo llegamos a conocer la voluntad de Dios? Para poder practicar esa ética de crisis. Y creo que hay una sola manera que Jesús nos enseñó, unirnos a Él. Nuestra unión con Él. La vid con sus ramas. El modelo que Él mismo nos dio en su relación con el Padre, Padre con el Hijo. Son uno. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y tenemos esa esperanza que sí, Él va a tomar nuestro ser y vivir en nosotros. Él mismo dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Viviremos con Él. Esa es nuestra esperanza, ¿no es cierto? Jesús en nosotros. Jesús en nosotros. Y se ha hablado mucho de pueblo esta mañana. Me gustó. Y Cristo es uno. Y si estamos todos en Él,
ahí formamos un pueblo unido a Él. Tengamos los ojos puestos en nuestro destino, en Cristo, no en de dónde venimos, sino en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre eterno, te damos gracias que tu palabra nos enseña, que sobre todo nos da una esperanza viva. Ayúdanos, Padre, a tener nuestros ojos puestos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque solamente si tenemos la mente de Cristo podemos comprender tu voluntad y actuar en consonancia con tu voluntad. Gracias, Señor, por mis hermanos acá. Bendícelos y guárdelos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.